blanco y negro pensando en acordar la salida de Almirón, el interinato de Tapia y mucho más, Dani. Sí, te confirmo de inmediato porque se conectó de manera telemática, está online. El bloque Vial Ruiz Tagle, creo que son decisiones también de bloque que se toman de esa manera y por eso ninguno de los miembros de ese bloque asistió justamente a la reunión que comenzó a las 3 de la tarde acá en la Casa Alba. Pero sí te confirmo que todos los miembros de este bloque, que son 4 asientos los que tienen, están conectados en estos momentos de manera telemática. Además, los otros miembros de la mesa están presentes acá en la reunión de directorio, que no debería ser una reunión tan larga, debería ser relativamente breve. Hay temas que tocar, hay temas que están sobre la mesa. El principal es rápidamente tener aprobada la salida de Jorge Almirón para dar el visto bueno y para que a las 4 de la tarde, en menos de una hora más, pueda ser Héctor Tapia quien comande la práctica de Colo-Colo, la primera que él va a tener al mando, ya preparando el partido del próximo viernes en este interinato que tiene Héctor Tapia al mando del Cacique. Y después tendrá que ver otros temas, la dirigencia de blanco y negro. En primer lugar está esta oferta de Alan Saldivia, la contábamos ayer, lo detallábamos, del Houston Dynamo, de la MLS de Estados Unidos, por un préstamo a cambio de $400.000, después una obligación de compra en un año más, en mediados de 2026, por el 60% del pase. La operación en total bordearía los $2.2 millones por ahí, una cifra cercana. Vamos a ver si es que blanco y negro acepta esta alternativa, también tomando en cuenta que en este momento, por ejemplo, no se puede contratar a un reemplazante. Entonces, son temas que tiene que ver durante esta jornada la dirigencia de Colo-Colo, pero obviamente el foco está en la salida de Jorge Almirón, que pese a lo que ocurra en esta reunión de directorio es prácticamente una formalidad, porque Jorge Almirón ya no es más el técnico de Colo-Colo, porque este lunes lo veíamos cuando llegó a las 3:30 de la tarde acá al Estadio Monumental, se despidió de los jugadores, se despidió del staff, de quienes estuvieron cercano trabajando durante el último tiempo, y ya durante esta jornada no viene Jorge Almirón al Monumental. Dani, se dio a conocer en La Tercera o El Mercurio, se me acaba de confundir. La Tercera. La Tercera, la posible cifra, digamos, con la que finalmente deja de ser técnico, al acuerdo que terminan llegando con Jorge Almirón, habla cerca de $1 millón. ¿Están así? Sí, a ver, yo les comentaba ayer, cuando desde el domingo uno comenzaba a preguntar e intentar llegar a esa cifra. A mí el domingo me decían, lo que se está hablando de $3 millones o de más de 2.5, no es así. Me decían, es una cifra muy inferior. Esto es acuerdo de las dos partes y también es, entre comillas, el gesto de Jorge Almirón, porque se da cuenta el entrenador que esto ya no da para más, que había que descomprimir y que, en definitiva, lo mejor era poner término a este contrato. Cuando yo, incluso el mismo sábado por la noche, ya una vez terminado el partido, y cuando se comenzaba a hablar entre las partes, entre el lado de Jorge Almirón y Aníbal Mosa por parte de blanco y negro, me decían que el tema económico no iba a ser ningún impedimento. Yo decía, bueno, ¿cuándo se va a llegar a este acuerdo? Habrá que tener una negociación que quizás se puede extender, pero me decían, no, desde el lado de Jorge Almirón, el tema económico no va a ser impedimento para seguir adelante con este término de contrato anticipado. La cifra yo todavía no la tengo, seguramente después de esta reunión de directorio vamos a tener la cifra exacta, seguramente no la van a decir públicamente, pero uno en el reporteo la va a poder averiguar, porque acá seguramente se le va a entregar al resto de la mesa cuál es la cifra. Pero yo creo, por los antecedentes, por los datos, por el puzzle que uno va armando, es que debería estar entre $1 millón y $1.5 millones, no más. O sea, acá estamos diciendo que Almirón se va porque Almirón quiere irse. Sí, porque claro. Almirón se abre a la posibilidad de negociar con blanco y negro, porque el monto que debiera ser 2,5 millones, 2,6 millones, no sé, pensando en lo que le restaba contrato, lo baja por lo menos $1 millón, muchacho. Perdón, pensando en su probablemente salida. es lo mismo que él estaba dispuesto a negociar en su momento, comienzo. totalmente. O sea, sí. Eso no hay que pasarlo por alto, Gastón, Rocío, Leo. Incluso se habla que sería hasta en cuotas, o sea que hay un diálogo con el representante, con el mismo técnico, de ya llegar a un fin con distintas modalidades. Entonces creo que
Él mismo lo deja muy claro cuando da esa frase que hay que descomprimir. Ahí claramente él se refiere que ya hay que dar un paso al costado. Es que llega un punto en el que seguramente él ya se dio cuenta que no había manera de revertirlo. O sea, ya con las eliminaciones de Copa Internacional se da de esta posible salida, de la derrota que hubo, digamos, con la Católica y con la U, que fueron muy feas, digamos, en cuanto a rendimiento sobre todo. Pero ya cuando sigue avanzando y esta operación remontada en el segundo semestre que matemáticamente no da por ninguna parte, ya está incluso muy difícil para la U, que está segunda, imagínate, para Colo-Colo que viene, ¿cuántos son? ¿15 puntos abajo? ¿17 puntos abajo? 20. O sea, peor todavía, no hay ninguna chance ya ahí que el mensaje ya no está llegando y tiene que haber otras cosas, otras sensibilidades en el día a día con el resto del equipo que no. No tiene ninguna llegada de mensaje. El discurso cambió claramente de la semana pasada a esta. Acuérdense el discurso de la semana pasada que fue: en Europa te echan, Sí, claro, y te pagan todo. Yo creo que claramente el resultado, un tipo futbolero como Almirón, el resultado 4-1 en un clásico. Y la manera, 2 goles a los 20 segundos. Y la gente ya te está cantando en contra. Sí, pero a ver, le han cantado en contra. Está bien, pero hay un prestigio de por medio. O Sí, sea, yo creo que ya a esta pasamos de altura un ya se dio Almirón, cuenta, digamos, que estaba haciendo bien las cosas, donde sale campeón con 10 puntos en contra, donde los clasifica a cuartos de final después de muchos años, a un Almirón donde pierde todos los clásicos disputados este año, donde en un momento cuando él se despedía ovacionado de la gente. Ahora no, ahora estaban cantando para que se fuera. Son cosas que también yo creo van... Tú me dirás, sí, estuvo en Boca y en Boca debe ser 3, 4 veces peor. Probablemente, pero también ya cuando llega un punto de... Yo creo que no hay retorno acá. Y este es el punto que se tocó. Yo creo que hace rato que no había retorno. Lo que pasa es que, que quizás... O sea, primero que le tocaron las orejas cuando lo echaron públicamente, ¿sí? Partiendo de esa base. Y que no lo echaron. ¿Cómo? Y que no lo echaron. Y que al fin... Porque claro, o sea, si a mí me dicen que lo dije... Se lo digo cualquier cosa a la jefatura. Si me quieren echar, no me echen así porque le voy a sacar hasta el último peso. Eso es así, en todos lados. Obvio. Y el tema es que lo echan públicamente, pero sin arreglar con él. Entonces, obviamente que no te iba a dar ninguna facilidad como para que lo eche. Y yo por eso señalo que Almirón se va cuando quiere, porque yo no sé si es que el resultado ya le hizo pensar que no tenía por dónde revertirlo. Yo creo que se dio cuenta, ¿sabes qué? Si yo no me voy ahora, no me van a echar, porque no me van a poder pagar todo. Entonces, se dio a entender de que, ¿sabes qué? No tengo por dónde arreglarlo ni futbolísticamente, ni económicamente. Bueno, y algún otro tipo de molestia tiene que intermedio. haber habido, algún tipo de distanciamiento cansado. más con el plantel, seguramente que Pero ya... fue su discurso estaba todo posterior. quebrado. Su discurso Sostenible, claro. posterior en la conferencia de prensa, porque fue su discurso, no fue conferencia de prensa, ¿no? Sí. Cuando No él le van a dar sale... fecha de castigo por esto, ¿no? Y Es no que le va a importar. se le da al técnico, no al club. No, pregunto porque fue más o menos lo mismo que... No, fue La otra fue distinto. tocada oreja, con Unión fue tocada oreja. O con Ñublense, no me acuerdo con qué. Ah, no, pensé que iba a decir de oreja o de... No. Pero es más o menos similar. Ahora, antes de seguir, no quiero dejar pasar lo de lo que nos contaba el Dani hace un ratito. El bloque vial no llegó. Están conectados telemáticamente. Ese es otro mensaje. ¿Eso no lo podían haber hecho ayer? Porque No tenía internet. sin entender la urgencia No de lo que tenía estaba... internet ayer. Es que ese es otro se mensaje. renovaba el plan los 19. Tenían hasta ayer para pagar Claro. el internet. Entonces ya se renovaba. Es que a veces hay porque atraso no de un día. entender Sí, la ojo. urgencia... A veces hay A veces atraso que de me atraso un día. Pero no toco y hace conocimiento de la causa. Sí, puedo hablar de... Ya más en serio, es no entender la urgencia que tenía Colo-Colo en esto. O sea, era para haberse juntado el domingo a las 12 del día, después de todo lo que arreglaron con el representante del propio Almirón ¿Te el sábado de la sorprende? noche. No, pero así es como, o sea, después el hincha de Colo-Colo se queja del momento que está y una de las razones es esto es el reflejo de por qué Colo-Colo no avanza, porque de un lado se torpedean las del otro y después cuando el otro es gobierno, entre comillas, la oposición lo torpedea, entonces así no van a avanzar nunca. Perdieron 2 días y Colo-Colo jugó el viernes. Es que ese es otro mensaje, a mi parecer, que están entregando desde la interna de Colo-Colo. O sea, está todo quebrado, no hay un acuerdo. Todos estaban de acuerdo en que tenía que salir Jorge Almirón, pero siguen dando pésimas señales. O sea, creo que lo que dice Gastón, o sea, Colo-Colo juega ahora el viernes, hay que apurar estos procesos más aún cuando el momento es tan crítico. Hay que dar un mensaje desde la interna que sea distinto y este mensaje, tanto el de ayer como el de hoy, sigue dando cuenta que está todo quebrado desde dentro. Bueno, es difícil. Yo lo dije ayer, lo reitero, todo está más blanco y más negro que nunca. O sea, 2 bloques absolutamente que es como el agua y el aceite que no se juntan.
pero ni siquiera por el amor que supuestamente le debieran tener, en este caso al club, que es Colo-Colo. Pero bueno, está difícil, Dani, pero todo indica que ya esto tiene que ser oficial, ¿no? Que no vaya a pasar algo extraño, que finalmente, no sé, el Club Social diga, no, ¿sabes qué? Retiro mi foto y ahí el bloque Aníbal Mosa No, yo creo que queda con una mano atrás y el otra bando adelante. de Larraín Vial es el que quizás preocupa Sí, pero más ya aún con tiene esto los que... votos. Con los del Club Social ya tiene los votos. El bloque. No, pero Eso, le retira ya. votos así y, digamos, esa alianza entera se quiebra el gobierno interno de... Ahí sí que ya termina siendo el descalabro. Hasta que no esté firmado el despido, digamos, de Almirón, yo ya no me sorprendo con nada. Pero Menos yo creo que el si hay, Colo. Porque hay este despido alguno ya que lo ha tenido... vimos. Este despido si hay un públicamente ya se bloque, hizo. entre comillas, que ha tenido sensatez dentro de todo esto... No, me parece espérate, Club Social. porque ahora este bloque no solamente tiene que tomar la determinación de la salida de Jorge Almirón y el interinato de Héctor Tapia, después van a tener que llegar a un acuerdo para ver quién va a dirigir a Colo-Colo. ¿Cuánto tiempo va a dirigir a Colo-Colo? ¿Va a tener cláusulas ese técnico? Los perfiles de los entrenadores Los que van a perfiles entrevistar. de Guardiola a Mourinho van a pasar ¿Qué entonces. dijiste, Marce? Héctor Tapia. ¿Ah? Apa, ¿cómo, ¿Por cómo, qué? cómo fue? ¿Qué pasó? Atención, ¿Ya? a esta hora los jugadores están en el camarín. Están listos para comenzar el entrenamiento, que es a las 4 de la tarde. Pero no está Héctor Tapia. No es Héctor Tapia el interino de Colo-Colo hasta ahora, y acá me reconfirman que hasta ahora en el camarín de Colo-Colo está Luis Pérez y Hugo González, dos históricos que trabajan hace mucho tiempo en las divisiones inferiores de Colo-Colo. De hecho, ya han tenido los dos interinatos al mando del cacique, pero ellos serían los interinos que tomen estos dos partidos, contra Palestino y contra la U. Hugo González y Luis Pérez. Estoy preguntando por qué no es finalmente Héctor Tapia, que incluso lo había dicho este lunes el propio Aníbal Mosa, pero ahora la información es que Hugo González y Luis Pérez son los interinos de Colo-Colo para estos dos partidos. Me parece súper bien que no sea Héctor Tapia, pensando en que si está en una labor de... En otra función. En otra función de armar todo En un lo proyecto macro deportivo. de... Claro, en el proyecto deportivo, armar todo lo macro de las divisiones inferiores, ok. Ahora me llama la atención de que sea, en particular, Hugo González, que fue el que muchas veces Vidal, estando en Europa, dijo, me gustaría ganar la Libertadores con Hugo González como técnico. Sí. O sea, lo han dicho públicamente que son grandes amigos. Muchas veces. Son muy cercanos. A mí lo que me llama la atención es que Aníbal Mosa no aprenda de sus errores. O sea, él sale anunciando que el interino va a Tito. ser Tapia. Por lo tanto, uno dice, ok, no hay cambio ahí, es Tapia el interino. Porque es el presidente del club el que lo está anunciando. Más allá de que no lo haya confirmado, pero él habla de que Tapia es un hombre que Dice, Tito tiene... debiera ser, o Sí, algo y así. todo lo demás. Ojo, que él se autoimpone una fecha. Él dice, el interinato tiene que ser hasta el 31 de agosto, donde se juega el Superclásico, o a lo más hasta el 13-14 de septiembre, que podría darse esa fecha de la Supercopa, lo que se está hablando. Hasta ahí. ¿Y qué pasa si en todo este tiempo no se encuentra el técnico, no hay plata, no se llegan los acuerdos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de públicamente autoimponerse un límite? Nadie lo obligó, nadie lo apuró. No sé, siento que es ponerse la soga en el cuello sin la necesidad. O sea, no había necesidad de hacer esa declaración. Los extremos en todo ámbito de la vida no son buenos, ¿no? Y lo tenemos los dos equipos. Mira, Mira, Dani. mira cómo le piden fotos al Fotito, muchacho. Dani. Ajá. Bien, Dani. ¿Qué te crees? Arroz. El que más sabe. Iba a decir, ¿no? Los extremos, ¿no? En Colo-Colo tenemos un presidente que momentáneamente está hablando todo lo que puede a cada momento. Y en el otro equipo grande, como la Universidad de Chile, tenemos un presidente que no habla, no se expresa, no ha salido por lo menos en el último Y tiempo. poco el director deportivo. Claro, Entonces, no, el director deportivo en Colo-Colo hace mucho tiempo que no. es una No, digo, figura, al otro ¿no? lado tampoco, dígame, no, nadie, ninguno. No sé si desesperación comunicacional de querer salir a hablar al respecto, cuando yo creo que en ese momento había que sentarse a conversar primero que todo con quienes son parte y llegar a un acuerdo y recién hacer algo público. O sea, ahora es un nuevo error comunicacional de Aníbal Mosa de salir a dar un nombre, a dar plazos que al final de cuentas no van a hacer. Varias veces hemos escuchado la cuña, muchachos, déjenos reunirnos, déjenos Claro. tomar la decisión.
y se los vamos a informar a todos ustedes. Frase también puede ser utilizada en blanco y negro últimamente. Pero mira, o sea, otra vez comunica, digamos, que está el acuerdo listo con Almirón y la firma no está. Entonces, no sé, pero Dani. esta vez ya... Debiera, pero... Sí, no, pero salió el propio Almirón a decirlo, salió el representante Se fue a a despedir decirlo. y todo lo demás, está bien. Tendrían Pero que llegar aún y así- decirles, ¿sabe qué más? De lo que acordamos, en verdad vamos a hacer esto y ahí ya sería Gastón, falta aún netamente así. de Blanco. Espera, ¿cuál es el apuro de no esperar hasta hoy día? Un día más. ¿Cuál es el apuro? No, si el apuro... Ojo, desde el la hora apuro prensa, lo yo tiene- agradezco que hable. El apuro lo tiene Colo-Colo Pero- hace mucho rato. Hace mucho rato que esta decisión tenían que haberla tomado. El problema es que esto lo aplazaron por inoperancia, por imprudencias en ciertas declaraciones y ahora lo aplazaron 2 días más porque no se podían conectar, pero hoy día sí. Dani, esto de que asuma González con Pérez, ¿está también ya conversado con el bloque vial? ¿Es un acuerdo que está saliendo de esta reunión? Está saliendo en esta reunión, pero de hecho, según entiendo, todavía no se llega a ese punto. Uno pregunta de lo que está pasando a esta hora en los camarines del Estadio Monumental y ellos son los elegidos. Entiendo que también que no sea Héctor Tapia tiene que ver quizás con una decisión personal del propio Tito Tapia, porque muchas veces hay críticas cuando se confunden los roles. Cuando llega un entrenador a hacerse cargo de las divisiones inferiores de Colo-Colo y después llega el primer equipo, comienzan a confundirse roles más allá que sea solamente por 2 partidos y creo que acá seguramente marcó una postura el propio Héctor Tapia y quizás le dijo al presidente Aníbal Mosa más allá de la intención que tenían, porque de hecho el domingo, al otro día del partido contra la Católica, estuvo Aníbal Mosa, estuvieron miembros del Club Social hablando con Héctor Tapia acá en el Estadio Monumental mientras jugaban también las divisiones inferiores ese domingo por la mañana y esto ya se venía fraguando, se venía conversando en las últimas horas. Sin embargo, creo que es una decisión del propio Tapia de decir mi rol es este, yo vengo hoy para trabajar en las divisiones inferiores y ahí quizás se pueden confundir los roles y es válido, obviamente, que Héctor Tapia tome esta postura. Seguramente Aníbal Mosa, después de esta reunión de directorio, va a explicar, pero entiendo que todavía no se llega a ese punto del interinato. Entiendo que lo primero es lo de Jorge Almirón y la salida y seguramente a esta hora, cuando ya van cerca de 25 minutos desde que comenzó la reunión, se está viendo el tema de Jorge Almirón, que es lo número 1, el tema del acuerdo, lo económico, cuánto le va a costar a Colo-Colo. ¿Sabes qué? Yo por eso ayer preguntaba qué tantas ganas tenía el propio Tapia de tomar este momento, de ser el interino. Y me parece muy bien que no lo sea, porque él viene con otro rol. Él viene a cumplir supuestamente, ¿no? Un proyecto deportivo que me parece tiene que ser tomado con mucha seriedad, con mucha importancia, que de ahora en más se puedan empezar a sacar más jugadores a la cantera. A largo plazo eso también es un negocio, o sea, empezar a vender jugadores de tu propia cantera, no estar El comprando, negocio que tienen los equipos en Chile. no estar comprando jugadores para que te cumpla la regla sub-21. Que no se cometa lo mismo que pasa con Nicolás Córdoba, por ejemplo, en la selección chilena, que cuando él llega a no dirigir, él llega a comandar un proyecto macro, un proyecto mucho más grande. Hoy es el técnico de las selecciones, de la sub-20 y de la mayor. Entonces, me parece que por el lado de Tapia, una decisión correcta, que no sea él el que tome este interinato y que se mantenga lo que lo trajeron, que es un proyecto deportivo que me parece muy, muy importante. Totalmente. Decía algo Gastón previamente, ¿no? Eso, básicamente es que a mí me parece que no... Que bien que no sea Héctor Tapia, por esta misma razón. Como que ya, que se haga cargo en la selección adulta Nicolás Córdoba por 2 fechas. Pero que se centre a lo que lo trajeron. No estemos desarmando después un santo para vestir al otro y a mitad de camino sin haber concluido el proceso, digamos. Tú me decís ahí que Tito Tapia lleva 4 años, 5 años en Colo-Colo, ha sacado a todos estos jugadores y está armada esta estructura. Va a pasar de nuevo, ok, perfecto, porque ya está armada la estructura. ¿Cuánto lleva Tito Tapia en Colo-Colo? 3 meses, Dani, O menos. no creo que más. Entonces, no alcanzaría a hacer nada, 3, digamos. 4 meses, más o menos. Ahí no Llegó a principios de alcanzas año. a tener un proyecto bien armado como para decir, ok, dejó todo esto, listo, va a pasar al siguiente nivel, que básicamente ya lo hizo antes. Además, los cambios no se van a ver. No es que el Tampoco, por 2026 eso. vayan a salir 5 jugadores de la cantera y se vayan a... No, esto es un proceso a largo plazo y por eso insisto en que tomarse con seriedad este proceso que comanda hoy Héctor Tapia es lo que se debe hacer, Dani. Ahora,
Se tiene que hablar también, tú decías, por ejemplo, de esta oferta que habría llegado por Alan Saldivia. Se tiene que hablar sobre ese tema porque desde quienes representan a Alan Saldivia están esperando una respuesta y tiene que ser esta reunión extraordinaria de directorio la oportunidad para también analizar esta oferta oficial, formal, que está sobre la mesa de blanco y negro. Y vamos a ver si es que se puede concretar. Uno dice quizás no son los números o las cifras que en algún momento tenían estipulados por Alan Saldivia, pero en esta situación que está viviendo Colo-Colo, donde quizás Alan Saldivia no ha tenido su mejor temporada, donde también acá pesa mucho el deseo del jugador, a quien le atrae y muchísimo esta alternativa de salir y de ir justamente a la MLS, eso también puede pesar a la hora de negociar. Yo repito, son $400.000 por un préstamo hasta mitad del próximo año y después de ese préstamo hay una obligación de compra. Obviamente esta obligación de compra va de la mano con minutos jugados y si se cumple eso ya se hace efectiva esta obligación de compra que bordea los 1.7 millones de dólares. Si sumamos los 1.7 más los 400 que recibe antes Colo-Colo, es cerca de 2.1, 2.2 millones de dólares lo que podría ser la operación total. La obligación de compra del próximo año es por el 60% del pase. Creo que no es una gran cifra, pero entre la suma y resta creo que de todos modos es un dinero fresco que no va a recibir ahora Colo-Colo, pero que obviamente ya para el presupuesto del próximo año, donde sabemos que va a estar mermado, le puede servir a Colo-Colo. Eso es un tema que también se tiene que tratar en esta reunión de directorio. ¿Es el momento para que salga Alan Saldivia, Rocío? Sí, sí, creo que Colo-Colo necesita hacer caja, creo que es un buen momento para el jugador. Creo que hay opciones en Colo-Colo para sustituir a Alan Saldivia y creo que es sí o sí el momento. Además, cuando la otra opción que se hablaba era Cepeda, pero ya se sabe que formalmente no ha llegado una oferta por Cepeda, entonces creo que es una buena instancia. Como decía un relator de este canal, por ahora y solo por ahora. Con esto, Quedan 12 días. Sí, sí. Yo creo que Cepeda va a terminar partiendo igual en esta... Yo creo que va a llegar una oferta. Que Pero parta o no sé si no, convence, claro. claro. Yo creo que va a terminar partiendo igual, por la necesidad que tiene Colo-Colo de hacer caja con lo que no logró financiar en este año. Y me parece que lo de Saldivia, el año pasado también el Dani nos contaba de la posibilidad de haber ido a Estados Unidos. Sí. No se dio. El rendimiento, además, que había mostrado Saldivia el año pasado era mucho más alto. De la mano con el rendimiento de Colo-Colo. Por supuesto, pero daba para pensar de que efectivamente podía haber ido de vuelta a Uruguay, un equipo grande, o a Brasil, que también se habló de alguna posibilidad, más que a la MLS, por eso se optó por esperar en ese momento. Pero el rendimiento de Colo-Colo, tal como ha venido siendo, digamos, pero colectivamente, pero particularmente de Saldivia, bajó muchísimo, ha sido demasiado notorio. Me parece que el poder salir ahora de Colo-Colo sería también una posibilidad de Colo-Colo de poder, de que no siga bajando un poco más ese precio. La segunda rueda del año pasado Saldivia no fue buena. Después de la lesión. Después de la lesión. Que volvió a la lesión. Y ese fue un buen momento de Colo-Colo. O sea, los 13 triunfos, 2 empates. Pero no fue un buen presente el de Saldivia. Yo comparto con la Rocío. O sea, Colo-Colo necesita hacer caja. Hay un jugador que es un sueldo renovado. Recordemos que el año pasado le renovaron a Saldivia. O sea, un sueldo muy alto. Y además con un rendimiento que hay que decirlo bajísimo. O sea, hoy en día es lo mejor que vaya. Y tiene quien pueda sustituir en ese puesto. O sea, hasta Pavés lo ha probado. Ah, pero Villagra. Hay Villagra. Entonces, el propio Suárez. Entonces tiene quien sustituir. Dani, el libro de pases en Estados Unidos cierra este jueves, ¿no? Este jueves, por eso están contra el tiempo. Desde el lado de Alan Saldivia y quienes presentaron la oferta, desde quienes lo representan, estaban esperando porque me decían que la oferta la presentaron la semana pasada y no habían tenido respuesta y por lo tanto necesitan rápido una respuesta porque faltan 2 días para que en Estados Unidos cierre el libro de pase. Ojo con lo que ustedes también comentaban. Yo entiendo que Colo-Colo necesita dinero fresco. Yo entiendo que Colo-Colo este año ya no tiene más campeonatos que solamente la Liga de Primera, pero ojo, va a llegar supuestamente un nuevo entrenador. El interinato es solo por 2 partidos y cuando cualquier entrenador de renombre negocia con un club, le dice, perfecto, este año el objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana, por ejemplo. Pero el entrenador que venga tampoco se va a regalar y va a decir, no, que vendan todos los jugadores
y que vendan a Cepeda, que vendan a Saldivia, porque son buenos jugadores. Ok, Y véndelo, seguramente el pero nuevo tráeme a entrenador esto. puede contar con Claro, no estos puede. futbolistas. O sea, creo No que puede traer a cualquier nadie. entrenador importante de renombre tampoco se va a regalar como para que dejen partir a todo el plantel. O sea, estoy de acuerdo, pero ese entrenador, por ejemplo, con esta oferta que está sobre la mesa hoy por Saldivia, es que no está. No, no. No, No hoy está, ya no puede entonces, hacer nada. a eso es lo que voy. En el caso específico de Alan Saldivia, tienen que contestar ahora por sí o por no del parte de Blanco y Negro. O sea, lo decían recién ustedes con Rocío, cierra ahora el jueves en el fútbol de Estados Unidos. Entonces, o es ahora o ya se fue. Y ahí el entrenador ni siquiera está. Entonces, me parece que ahí hay un tema no menor. Y ahora me parece que ojalá se le dé la cavidad que corresponda al gerente deportivo en la búsqueda del entrenador, que se busque un perfil. Y ojo, a mí me parece que también debiera haber incluso una conversación con Tapia en esta búsqueda de perfiles, no de nombre, de perfiles. ¿Qué quiere las divisiones menores? ¿Qué queremos como club de ahora en adelante? Yo sé que es difícil porque la urgencia, pero siempre pasa lo mismo en Colo-Colo. O sea, se buscan 5 entrenadores y los 5 juegan distintos. Entonces, al final, ¿qué se quiere como institución de aquí en más? Si ya el pasado ya está, no se puede llorar sobre la leche derramada, pero de aquí en más creo que debieran pensar en proyectos. Y eso se ve difícil. Febrero asumió Tapia. Totalmente. Tienen que pensar en todo eso y seguramente esa búsqueda del nuevo entrenador ya está. Obviamente que hay técnicos que están a la mano y que conocen el medio chileno y que seguramente van a sonar y van a ser candidatos reales. Como por ejemplo Juan Pablo Voivoda, que en cuanto a presupuesto, según se anticipa, estaría muy lejos de lo que ganaba en Fortaleza, a lo que podría llegar a ofrecer Colo-Colo. Está también, por ejemplo, el nombre de Pablo Vitamina Sánchez, que estuvo conversando con la Católica antes que contrataran a Daniel Garnero, hoy sin club. Entiendo que incluso Vitamina Sánchez está en nuestro país, está en Viña del Mar. Y después también está el nombre de Gustavo Quinteros, que por lo que hizo en Colo-Colo seguramente también puede ser una alternativa, porque además está sin club. Tras su salida de Gremio a inicios de este año todavía no agarra un nuevo desafío Quinteros. Por eso son nombres que van a estar, seguramente también van a aparecer en la carpeta otros que por el momento no se anticipan, pero vamos a ver cómo avanza esto de la búsqueda del técnico. Creo que en Colo-Colo van por etapas. Lo primero es esta reunión, cerrar definitivamente lo de Jorge Almirón, ya sellar y aprobar la salida en definitiva, y después, en segundo lugar, tiene que comenzar esta búsqueda. Cuando se habla de búsqueda de entrenadores, no sé si en 2 semanas Colo-Colo pueda tener al nuevo entrenador. Es un poco más de 2 semanas porque viene Palestino, después la U y después hay un receso por fecha FIFA, pero me imagino que en ese receso ya la idea es que el primer día de septiembre esté el entrenador. Acá también pesa mucho las intenciones. Recuerden ustedes cuando Colo-Colo fue a buscar a Quinteros, que él en plena pandemia se vino manejando desde Argentina hasta Chile para ¿verdad? comenzar rápidamente a trabajar. Entonces creo que por ahí también las intenciones van. Pero si es que tú vas a buscar un técnico de renombre, un técnico caro, creo que la negociación no es tan sencilla. No, totalmente, pero insisto, Colo-Colo ya no puede andar complicándose con todas estas cosas y de verdad tienen que tener un poco claro lo que va a buscar de acá al futuro. Entiendan por dónde va a ir el foco. Quieren ir con todo por la Copa Libertadores, como lo hicieron este año, donde van a tirar toda la plata arriba de la mesa, dan vuelta a los valdebilletes y todo arriba de la mesa. No necesariamente eso es efectivo, entonces por lo menos que tengan una idea clara y que la gente también cumpla sus roles. Acá Tito Tapia estuvo muy bien en decir, ¿sabes qué? No, esta no es mi pega, yo tengo que ir para otro lado. Muy bien, Tapia. Que Daniel Morón, que es el gerente deportivo, también pueda hacer su trabajo. Yo honestamente yo no creo que lo vaya a elegir él, porque ya hemos visto el rol protagónico que ha tenido Aníbal Mosa dentro de la figura blanco y negro, donde lamentablemente no hay espacio para otros y termina él tomando estas decisiones, erradas o acertadas. Bueno, ahí veremos en el futuro. Pero muchachos, por más que hay plazo, porque plazo hay, digo, después del Superclásico, Colo-Colo va a jugar un partido en 48, 49 días. ¿Va a tener tiempo para trabajar el técnico? Sí. ¿Qué técnico? ¿Con qué armas? De verdad que el centenario ha sido... el otro día Gastón dijo una frase que es muy cierta. ¿Ha sido el año más malo de Colo-Colo? No. No. ¿Pero y cómo la completaste? Pero sí el más vergonzoso.
Y todavía quedan totalmente de meses. acuerdo. Y todavía no termina el año. Y todavía hay instancias para poder empeorarlo. Entonces, de no ordenarse, de no enfocarse, de no estar todos además alineados dentro de blanco y negro, no se prevé algo distinto. Y el hincha lo empieza a percibir. El hincha lo siente. Y los Ya por lo posibles menos. entrenadores también. O sea, ¿tú crees que si llegan a conversar contigo, te pones a revisar un entrenador como, no sé, el ex entrenador de Fortaleza, por ejemplo, que mencionaba Dani? Voivoda. Voivoda. Veo el historial, no sé si voy a querer llegar cuando he levantado un equipo como Fortaleza, con Libertadores, con torneos internacionales. O sea, también da para pensar a quién puedes traer y a quién puedes convencer con este mal escenario. Bueno, la reunión se está dando, las conversaciones se están realizando, Dani, por eso vamos a volver contigo más adelante con todas las novedades. Ya en un ratito debiéramos tener novedades sin duda alguna. Sí, hay que estar atentos porque justamente ya está el tema. A ver, información del directorio, ya está aprobada la salida de Jorge Almirón. Acá estoy preguntando y votaron la salida de Jorge Almirón y está aprobada la salida del entrenador. Era un trámite que faltaba, pero ya está listo el trámite. Ya podemos decir en propiedad que Jorge Almirón, ahora sí, con el voto del directorio, ya no es más el técnico de Colo-Colo. Bien, bueno, la noticia de último minuto entonces, aprobada la salida de Jorge Almirón como entrenador de Colo-Colo y ya por lo menos hay acuerdo en blanco y negro. Sí, al menos en ese sentido hay humo blanco, ¿no? Llegaron a un acuerdo. Dani, volvemos contigo más adelante porque hay mucha información que sigue pasando ahí en la Casa Alba.